Argentina no entregará a Evo Morales y el gobierno de facto de Yanine Áñez acusó al presidente Alberto Fernández de obstaculizar la justicia. Por su parte, la justicia boliviana interpuso nuevos delitos en contra de Evo Morales. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des a la campanita para que te llegue inmediatamente las notificaciones. Esto es lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en el caso Bolivia. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ya lo dejó muy claro. No va a aceptar el pedido de detención contra Evo Morales y por el contrario, ya ordenó aumentar la seguridad del expresidente boliviano. La Cancillería de Argentina estudia una respuesta legal a la solicitud efectuada por la Fiscalía de la Paz del gobierno interino, el gobierno de facto que encabeza Yanine Áñez. Es interesante esta postura que está dando a conocer el gobierno argentino. Es una decisión del presidente Alberto Fernández que nadie se atreverá a transgredir. El gobierno argentino no entregará por ningún motivo al expresidente de Bolivia, Evo Morales, que se encuentra en Buenos Aires bajo el estatus de refugiado político y recibió una orden de detención por parte del gobierno interino de Bolivia. Según se da a conocer a través del portal informativo Infobae, un alto funcionario de la Casa Rosada, ahí este funcionario habría revelado que el presidente argentino se comunicó en las últimas horas con Morales para darle su pleno apoyo y asegurarle que el Estado argentino protegerá su integridad física y además va a impedir que se entregue obviamente Evo Morales a las autoridades judiciales de Bolivia y sobre todo a esta intención que tiene la presidenta interina de ese país, Yanine Áñez. Vamos a proteger a Evo Morales porque corresponde hacerlo en su calidad de refugiado político y porque todo el pedido de detención es una farsa, así es como lo dan a conocer fuentes del gobierno de Alberto Fernández. Las implicaciones de la orden de aprehensión girada contra Morales por la Fiscalía de la Paz fueron analizadas por el presidente Fernández y el canciller Felipe Solá, y también el jefe del Estado le aseguró a Morales que no aceptará que lo detengan en la Argentina y pidió por el contrario aumentar la custodia personal del mandatario boliviano. Para algunos sigue siendo el presidente legítimo Evo Morales, otros lo nombran como expresidente de Bolivia. En fin, el propio Evo Morales dijo que él sigue siendo presidente porque no se aprobó su renuncia en la Asamblea de Legisladores. A la vez, la oficina de legales de la Cancillería se encontraba analizando el pedido de detención de la Fiscalía de la Paz y sus fundamentos para eventualmente dar una respuesta legal al rechazo de ese reclamo. De todas formas, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina aclararon que no va a entregar ese país, dice ese país no está obligado a dar una respuesta legal a un pedido que considera fuera de lugar, ya que se trata de un reclamo a un refugiado político. Para el gobierno argentino, Evo Morales seguirá teniendo inmunidad y protección diplomática por tratarse de un refugiado. Se pidió aumentar también la cantidad de policías que custodian a Morales. Es que hasta hace unos días el expresidente boliviano Evo Morales tenía solo 2 agentes de la Policía Federal y no siempre se movilizaba con ellos. De hecho, se informó que en el partido de fútbol que compartió con el ministro de Deportes Matías Lamens, Evo Morales llegó y se fue del lugar en un auto particular sin custodia alguna. Sin embargo, pues el propio presidente de Bolivia pues ya ha dicho que esa orden es injusta, ilegal e inconstitucional. Y bueno, ¿cuál fue la respuesta que dio el gobierno interino de Bolivia? Resulta interesante conocer pues la respuesta que está dando esto. La canciller de Bolivia dijo que es grave que Argentina obstruya el arresto de Evo Morales y que la relación bilateral está prácticamente paralizada. En un diálogo con esta misma agencia informativa Infobae,
Karen Longaric reveló también cuáles serán los próximos pasos del gobierno interino de Yanine Áñez en medio de la crisis diplomática. Y bueno, la decisión del gobierno de Alberto Fernández de desconocer el mandato de la presidenta de la transición de Bolivia, Yanine Áñez, y de proteger al expresidente Evo Morales de una reciente orden de aprehensión, ha llevado a que las relaciones bilaterales de ambos países pasen por uno de los momentos más difíciles. La Cancillería boliviana estudia presentar una queja formal, aunque ha decidido hacer antes consultas a la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas con sede en Viena para respaldarse respecto a las restricciones que deberían establecerse a Morales en Argentina en el ámbito de sus actividades políticas. Bueno, ahorita también te voy a informar qué es lo que hizo Evo Morales en la frontera entre Bolivia y Argentina. Resulta interesante el acto político que hizo. Así lo ha adelantado la jefa de los diplomáticos de Bolivia, Karen Longaric, en esa entrevista que concedió, en la que también ha dejado muy claro que las relaciones diplomáticas entre los dos gobiernos vecinos están ahora prácticamente paralizadas. Y bueno, ¿qué más se ha generado? Pues Evo Morales convocó a un acto en la frontera entre Argentina y Bolivia. El encuentro pues se tiene previsto para el domingo 29 de diciembre con el propósito de elegir al candidato presidencial del MAS en las próximas elecciones bolivianas. El expresidente que tiene pedido de captura en su país aseguró que el gobierno de Alberto Fernández se ocupará de su seguridad, luego de lo que ya hemos leído. Y bueno, resulta interesante esto que da a conocer, dice en su cuenta de Twitter, convocamos a los dirigentes del MAS de los 9 departamentos a una reunión el 29 de diciembre en Buenos Aires para evaluar y organizar el encuentro donde elegiremos a nuestros candidatos y candidatas para las próximas elecciones. Dijo Evo Morales, esta madrugada decidí convocar a los compañeros del movimiento al socialismo más para el otro domingo en la frontera entre Argentina y Bolivia, donde vamos a elegir a nuestro candidato. Pues el exmandatario boliviano no precisó el lugar del encuentro, pero la prensa local señala a las ciudades de Orán o Salvador Maza en la provincia de Salta como puntos posibles. Bueno, aquí está esta ubicación que se da a conocer y pues resulta interesante, ¿no? Lo que se da a conocer sería por ahí más o menos, a ver, pues ese es el punto geográfico del que se comenta muy posiblemente que ahí sería, de acuerdo a lo que se está dando a conocer. Y dice, compañeros desde la Central de Trabajadores de Argentina me dijeron que me recomiendan un lugar en la frontera y agregó, el gobierno argentino me va a acompañar para asegurar la seguridad y calculamos que asistirán unos 1000 dirigentes. Como posibles candidatos afirmó que hay muchos y deslizó los nombres de los ex cancilleres Diego Pari y David Choquehuanca, el exministro de Economía Luis Arce y el joven político Andrónico Rodríguez. La fecha de los comicios bolivianos deberá anunciarse en los próximos días, después de que la presidenta interina Yanine Áñez promulgara pues esa ley que amplía de 2 días a 10 el plazo para que el Tribunal Supremo Electoral anuncie la convocatoria. Y bueno, una vez que el Tribunal Electoral anuncie la convocatoria a las urnas, los comicios pueden celebrarse en un plazo de hasta 120 días. Y bueno, ¿qué más hay? Dice, Bolivia confirmó su ingreso al Grupo de Lima, mientras está esta parte polémica, la parte política de Evo Morales y el gobierno de Yanine Áñez, pues a su vez el gobierno interino pues va avanzando en su pretensión de dar pues un prácticamente revés a lo que era la política exterior que llevaba a cabo Evo Morales y por ejemplo esto lo confirma Bolivia pues da a conocer su ingreso al Grupo de Lima, el bloque de países en la región que condena la dictadura de Maduro. El gobierno interino, en el marco de los cambios de su política exterior tras la renuncia de Evo Morales, afirmó que contribuirá para lograr una solución democrática a la crisis de Venezuela. Y bueno, es que ha insistido mucho que detrás de todas las protestas está Cuba, está Venezuela apoyando a Evo Morales. El gobierno de Yanine Áñez dio a conocer que ya parte del Grupo Lima,
Unión de Países de la región críticos a la dictadura, bueno, así la mencionan ellos, al gobierno de Nicolás Maduro. Bolivia contribuirá a lograr una solución pacífica, democrática y constitucional a la crisis en Venezuela, que debe ser guiada por el pueblo venezolano, afirmó el Ministerio de Exteriores en un comunicado. El Grupo Lima está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. La mayoría de ellos reconocen como presidente legítimo e interino de Venezuela al jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y exigen la celebración de elecciones libres y democráticas para buscar una alternativa a Maduro. En los últimos años, bajo el gobierno de Evo Morales, Bolivia ha evitado unirse a expresiones críticas con el régimen de Nicolás Maduro, entonces aliado de la paz. Por su parte, el gobierno peruano confirmó la incorporación. En fin, eso es lo que se está dando a conocer. Y otro dato interesante es que el gobierno de facto en Bolivia sigue persiguiendo a dirigentes del MAS, el partido político de Evo Morales. La persecución del gobierno de facto a dirigentes del MAS y simpatizantes de Evo Morales se mantiene aun cuando no hay pruebas concretas en su contra. A más de un mes de consolidarse el golpe de Estado en Bolivia, se mantiene la política de persecución del gobierno de facto contra los dirigentes afines a Evo Morales y contra el propio expresidente boliviano o presidente legítimo Evo Morales. Uno de los partidarios del MAS que ha sufrido la persecución del gobierno de facto es el asistente personal del presidente Morales, Luis Hernán Solís Morales, quien fue aprehendido por órdenes del Ministerio Público luego de declarar ante la Fiscalía como parte de un proceso de investigación por sedición y otros delitos en contra del líder indígena. Pero hay más. Ahora resulta que se suman denuncias por corrupción, fraude y malos manejos de empresas públicas durante los años de Evo Morales. Hay investigaciones judiciales y auditorías en marcha. Los nuevos funcionarios dicen que esa institución está quebrada, la YPFBE, y que otros organismos utilizaron como caja chica para la campaña, la utilizaron una orden de aprehensión contra Evo Morales, acusado de sedición y otros delitos, destapes de denuncias de malos manejos en empresas e instituciones públicas que salpican la gestión del expresidente y de algunos de sus exministros y detenciones de funcionarios han marcado la penúltima semana del año en Bolivia. Y bueno, esta es la empresa a la que más alusión se le hace, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, es el caso más sonado que de acuerdo a auditorías ordenadas por el nuevo ministro de Obras Públicas, Iván Arias, sufrió pérdidas de alrededor de 1.700 millones, es decir, unos 250 millones de dólares en el periodo 2006-2019 que corresponden a la gestión gubernamental de Morales. Y bueno, se ha dado a conocer otra de las denuncias, ha derivado en la reciente detención de funcionarios del Ministerio de Comunicación por el caso de la contratación directa de la empresa mexicana Neurona Consulting, que habría provocado un daño al Estado boliviano por alrededor de unos 2 millones de dólares. Y así, pues están buscando de qué acusar a Evo Morales. Esta es otra de las situaciones que se están dando. Gobierno interino de Bolivia acusa a Evo Morales que cobraba hasta 20,000 dólares para designar a jueces. Algunos eran contratados de forma irregular en el cargo para que el gobierno de Morales pudiera presionar a opositores, dijo el ministro de Justicia y Transparencia Álvaro Combra. El gobierno interino de Bolivia reveló que recibió denuncias contra Evo Morales por esa situación. Dice, tenemos denuncias de cómo se los ponía o elegía a los jueces. Tenemos denuncias de que para ser juez en ese país uno tenía que pagar 20,000 dólares, según pues este ministro de Justicia y Transparencia del gobierno interino. Agregó que algunos jueces eran contratados de forma irregular en el cargo para que el gobierno de Morales pudiera presionar a sus opositores. Así las cosas, eso es lo más reciente de lo que está pasando en el caso Bolivia. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedas dejar aquí abajo tus comentarios.